Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Atención, temporistas. La siguiente historia es enviada por un seguidor y él nos asegura que es totalmente real y nos pide que todos nosotros tengamos cuidado con los pactos que hacemos. Sin más, comenzamos. Ya no quiero que me visite mi hermano. Aún recuerdo aquella noche cuando éramos niños y, acostados en nuestra litera sin poder dormir por ahí de la 1, hicimos un pacto. El que muriera primero haría todo lo posible por regresar, aparecerse al otro y contarle lo que había del otro lado. Sin importar la dificultad, acordamos que haríamos el intento. Y era algo que nos recordamos de vez en cuando durante nuestras vidas. Siempre fuimos muy unidos y la gente incluso creía que éramos gemelos. Algo raro que teníamos era la facilidad para adivinar lo que el otro estaba pensando o lo que iba a decir. Supongo que eso siempre sucede cuando pasas la mayor parte de tu vida junto a alguien. Una desgracia llegó a mi familia tiempo después cuando mi hermano falleció a causa de un accidente de tráfico. Sentí que mi vida también había terminado. Nunca antes había sentido este tipo de soledad, ya que siempre podía contar con él y su presencia siempre estaba cerca de mí. Es algo que creí que tendría junto a mí el resto de mi vida, y en un instante simplemente ya no estaba. Así de simple, dejó de existir. Esa noche, durante el velorio, recordé el pacto, pero ya en estas circunstancias no le di mucha importancia. No era más que un acuerdo entre nosotros, pero ya en ese momento le deseé lo mejor. Si acaso es que hay algo después de la muerte, solo quería que le fuera bien. Los siguientes días fueron muy difíciles. El vacío es muy complicado de explicar, pero también se siente. Los años pasaron y la vida siguió su camino. En ocasiones lo recordaba, aunque cada vez, entre más tiempo pasaba, menos lo recordaba. La vida va sustituyendo vivos por muertos y las memorias empiezan a perder sentimiento. Aún recuerdo cuando sucedió la primera vez. Acostado en mi cama en el cuarto solo y con las luces apagadas, en una de esas noches de insomnio, empecé a sentir que alguien me observaba. Es algo que no tiene explicación, pero que todos hemos experimentado. Sentí miedo y cómo el corazón comenzaba a palpitar más fuerte. Fue hasta ese momento cuando escuché pasos en el cuarto de afuera. Dudé por un segundo, pero me aseguré a mí mismo que la puerta del apartamento estaba cerrada. Volteé a mis alrededores y levantarme, y noté cómo los espejos de las paredes estaban negros, un negro más oscuro que la noche, como si hubieran dejado de reflejar. En eso, los pasos llegaron lentamente a la puerta de la recámara. No eran pasos pesados. Se empezó a abrir la puerta, y ya sin tiempo para reaccionar, solo pude quedarme ahí, recostado, deseando que todo estuviera en mi imaginación. La tensión no me dejó hacer nada más. Quería saber quién estaba del otro lado. La puerta se abrió por completo y ahí estaba él. Era mi hermano, pero en su forma de niño. Tenía que estar soñando, pero no se sentía como un sueño. Se sentía todo real. Entró en la recámara y al verme sonrió, pero era una sonrisa, aunque pronunciada, que no destellaba felicidad. Caminó y se sentó en un sillón dentro del cuarto y me veía fijamente. Estaba feliz, como si finalmente hubiera conseguido su objetivo, que era regresar. Después de tantos años, aunque en su estado, no sé cómo se siga moviendo el tiempo. Debo aceptar que, después del susto inicial, hubo una felicidad de verlo de nuevo. Ahí, frente a mí, sonriendo como cuando era niño. No tenía que decir nada porque yo conocía esa sonrisa. Y sin quitarle la mirada fijamente, me senté en la esquina de mi cama, compartiendo este momento que tanto habíamos planeado. Pensé que seguramente estaba soñando, pero estaba determinado en sentir el momento. Ninguno de los dos hicimos ningún intento por comunicarnos entre nosotros. Era como si los dos supiéramos lo que estaba pasando. Él había cumplido su parte del trato y yo finalmente sabría lo que me esperaba del otro lado. Él se puso de pie y caminó hacia una esquina donde no llegaba la luz. Sin quitar su sonrisa, se metió en la sombra y desapareció. Esa noche no pude dormir recordando todo lo que habíamos vivido juntos. Fui cubierto por un sentimiento de seguridad. Mi hermano no existía y lo pude sentir.
Sentí que fui cubierto por una sensación de calor reconfortante por todo mi cuerpo y caí recostado en la cama de nuevo. No sabía si volvería a suceder. Quizá debí intentar comunicarme con él, pero no fue necesario. Estaba seguro que ambos sabíamos exactamente lo que el otro pensaba y sentía. Pasaron los años y había olvidado casi por completo lo que había sucedido con mi hermano. Una parte de mí siempre creyó que solo fue un sueño y parece que mi cabeza también lo había tomado de esa forma. El reencuentro había sido tan perfecto como sea que haya sucedido, pero sucedió. Sentí su calor, su acompañamiento y sentí que él también estaba feliz de estar de regreso. Y hasta ahí quedó. Mi vida había cambiado mucho. Estuve casado un tiempo y después me separé y ahora solo me quedaba un hijo pequeño que se llevaba toda mi atención cuando estaba conmigo, y fue alrededor de esos tiempos que sucedió de nuevo. Tenía días sin poder dormir bien y sentía como si algo o alguien me estuviera observando durante la noche. Me decía a mí mismo que era solo paranoia hasta que una noche, sentado en la cama, vi como algo grande se movía fuera de la ventana. No tenía forma, era más bien como una luz muy tenue. Primero pensé que podía ser la luz de algún carro pasando, pero iba y regresaba hasta que se detuvo justo en la ventana. Estaba en un estado casi inconsciente, como cuando estás a punto de dormirte y aún tienes los ojos abiertos, pero ya no reaccionas a lo que sucede, como si una parte de tu conciencia ya se hubiera dormido. Estaba por levantarme de la cama cuando vi cómo la luz entró a través de la ventana del cuarto y se movió hasta pegar contra un espejo. De hecho, se escuchó el golpe y por el ruido logré recuperar la conciencia. Me levanté y me acerqué al espejo. Me di cuenta de que el espejo ya no daba ningún reflejo. No, estaba todo de color oscuro, como si alguien hubiera pintado de negro sobre él. Volteé rápido al resto de los espejos y vi que todos estaban en las mismas condiciones. Sentí de nuevo la mirada sobre mí desde mi espalda. Me di la vuelta y lo pude distinguir entre las sombras de la esquina. Algo se resaltaba entre los diferentes tonos de negro. Esa cosa habló e identifiqué su tono de voz inmediatamente. Su voz era más gruesa de lo que recordaba, pero inmediatamente me di cuenta de su pronunciación y sus pausas. Ya no era el mismo niño que me había visitado antes. «Ayúdame», decía sin hacer ningún movimiento, como si su imagen fuera solo un recuerdo mío y en realidad no estaba ahí, ya que no interactuaba con nada. El sonido de su voz era tenue y notaba un poco de desesperación en busca de empatía. «Está frío aquí y siempre está oscuro». Se sentía un abrumador silencio en la habitación, como si todo el sonido se hubiera apagado. Comencé a caminar hacia la oscuridad sin saber qué me iba a encontrar cuando mi bebé comenzó a llorar. Aquel sonido me hizo salir de ese estado de aislamiento, como si de pronto se hubieran encendido las luces, y ahí estaba de pie, pero ya no entendía por qué. Encendí la luz del cuarto y no había nada fuera de lugar. Fui por mi hijo a la cuna y pensé que quizás lo había imaginado todo. Aquella esquina estaba vacía. Dejé a mi hijo en la cuna y esperé que se durmiera de nuevo. Vi la hora. Cada vez me quedaban menos horas de sueño. Apagué la luz y regresé a la cama. No sé cómo explicarlo, pero ese sentimiento de ser observado regresó de inmediato, así que cerré los ojos e inmediatamente escuché un murmullo dirigido hacia mí. «Quiero descansar». Carajo, lo sentí como si me estuviera hablando en la cara. Sentí lo húmedo de su aliento con cada palabra que decía y quería creer que estaba soñando, por lo que no abrí los ojos. «Necesito tu ayuda. Solo dime si me quieres ayudar». Moví la cabeza de forma afirmativa. Abrí los ojos lentamente, pero no había nadie. Volteé a los alrededores del cuarto, pero no había nada. Cerré los ojos de nuevo. ¿Recuerdas cuando jugábamos en la parte de atrás de la casa de la abuela? Aquella vez que decidimos escondernos y tardaron horas en encontrarnos. Lo enojado que estaban todos en la familia ya que no nos encontraban. Incluso decían que habían llamado a la policía para denunciarnos como perdidos. ¿Lo recuerdas? Mi cerebro se llenó de satisfacción, como si por un instante viviera un recuerdo pasado que nadie más tenía junto a mí, y de pronto sentí el gusto de tenerlo cerca de nuevo, y tenía que ser él quien me visitara. Sin abrir los ojos, le respondí: «Claro que lo recuerdo. ¿Tú recuerdas aquella vez en Navidad que decidimos abrir nuestros regalos a escondidas un día antes y cómo nos descubrieron y nos castigaron por varios días?» Escuché su risa, idéntica a como la recordaba, aún inocente y sin preocupación. Sentí un alivio profundo porque tenía que ser mi hermano. «Claro que lo recuerdo, pero... Oye, necesito tu ayuda rápido.
coloca esta moneda debajo de tu hijo mientras duerme. ¿Qué? Lo que me pidió me asustó e inmediatamente abrí los ojos y para mi sorpresa, estaba una moneda vieja y desgastada sin ninguna marca sobre la cobija. No entendía qué estaba pasando y encendí la luz del cuarto deprisa, volteando hacia la cuna de mi hijo, donde aún dormía. En verdad pensé si debía poner la moneda debajo de él. Mi hermano me necesitaba y yo lo conozco para saber que no sería capaz de dañar a mi hijo. Recordé lo desesperada que sonaba su voz al inicio cuando me pidió ayuda. ¿Acaso me estaría manipulando, recordando viejos tiempos? Simplemente decidí no hacerlo, así que apagué las luces y dejé la moneda en mi puño. ¿No me vas a ayudar?, me preguntó con un tono de tristeza y decepción, pero a partir de ahí, su tono comenzó a volverse más molesto y actuado. Estoy aquí por tu culpa y tú fuiste el de la idea. Ya no puedo regresar. Ahora me están buscando. No entendía nada de lo que me decía. ¿Quién lo podría estar buscando y para qué? ¿De qué escapaba? Decidí no hacer ni decir nada y solo mantuve los ojos cerrados. Con un tono enojado y gritando, sentí el aliento cada vez más fuerte sobre mi cara. ¡Entrégamelo! Lo necesito, me están buscando. No debería regresar. Sentí cómo me gritaba, pero permanecí con los ojos cerrados. La voz se fue inmediatamente después. Su presencia se iba alejando hasta que finalmente desapareció. Semanas después, regresó. De nuevo estaba en mi cama, con mi hijo durmiendo en su cuna junto a mí. Estaba preparándome para dormir y desde aquella vez deseaba que todo hubiese sido un sueño y que nunca volviese a pasar. Intentaba olvidar lo que había sucedido simplemente ignorándolo. Me acosté en mi cama y cuando apagué la luz, inmediatamente pude distinguir una figura sentada en el sillón de la esquina. La luz de la calle entraba por la ventana y en esa completa oscuridad de la esquina, la luz se reflejaba en sus ojos, haciéndolos solo a ellos visibles en la oscuridad. Me asusté al ver cómo se movían lentamente, volteando de un lado a otro hasta que finalmente se quedaron fijos en mí. Encendí la luz y ahí estaba de nuevo. Era fácil de reconocer, pero era ya más grande, un adolescente, una edad a la que nunca llegó. Nuestras miradas se cruzaron y me sonrió, pero después continuó con unos movimientos extraños. Su mirada se perdía en el cuarto. Observaba directamente la cuna de mi hijo, pero casi todo el tiempo no fijaba la mirada en nada. Su cara no se movía mucho, incluso cuando hablaba permanecía sin expresión alguna. Me intenté poner de pie, pero me sentí muy mareado al levantarme que terminé tirando un vaso de agua que estaba al lado de mi cama. Noté cómo el agua tomaba un camino que parecía más bien fluir del piso hacia arriba, de regreso al vaso, gota a gota. Me recosté de nuevo en la cama, sentía como no podía concentrarme mucho en nada. Él no se movía, como si estuviera pegado a la silla. Me comenzó a hablar sin voltear a verme. Mantenía la mirada hacia el frente. Intentó hacer conversación preguntándome si recordaba sucesos que nos habían pasado de niños. De hecho, parecía recordar con exactitud las historias, pero había algo en la forma que las contaba, sin expresión alguna, ni sentimiento, todo expresado sin tono. Su voz se había hecho más grave. Me volteaba a ver, pero sin verme a la cara. Necesito tu ayuda, hermano mío. Yo no sabía qué responder, así que permanecí callado. Solo tienes que repetir junto a mí. Me asusté al ver que sus ojos se habían convertido completamente negros. Empezó a hablar en idiomas que no reconocía. Si estaba en problemas quería ayudarlo, como fuera, así que comencé a seguirlo, pero rápidamente recapacité, porque no sabía qué estaba haciendo, ni siquiera qué estaba diciendo. Así que simplemente me detuve. No tengas miedo, hermano. Me lo dijo con un tono de voz completamente diferente a los anteriores, como si fuera otra persona. Es de la Biblia, me ayudará a descansar. No podía hacerlo. Me detuve cuando vi que de la nada habían aparecido un grupo de alrededor de 8 personas detrás de mi hermano, que solo permanecían de pie y observaban hacia el frente, pareciendo de diferentes edades. Aún estaba muy débil y ya no podía distinguir lo que era verdad y lo que estaba imaginando. Cerré los ojos para descansar. Sentí como si hubiera pasado un segundo, pero al abrir los ojos vi que mi hermano ya se había levantado de la silla y avanzaba hacia la cuna. Hice un último esfuerzo por levantarme, pero fracasé. Mi hijo despertó y comenzó a llorar. Mi hermano se volteó bruscamente hacia mí y de nuevo sus ojos parecían normales. Por fin una expresión en su cara, pero esa expresión era de desesperación. Repite conmigo, debes darte prisa. Me encontraron. Me quedé en silencio. Estaba decidido a no repetir nada. No sabía quién o qué estaba frente a mí con la imagen de él.
Debes ayudarme. Me lo estaba diciendo muy desesperado y se tiró al piso. La gente que estaba en el cuarto había desaparecido. Tirado en el piso, estiraba su mano intentando tocarme. Debes ayudarme. ¡Date prisa! Gritaba cada vez más desesperado y aterrorizado, algo que me decía que finalmente sí era él. Quería tocarme y me suplicaba que lo ayudara. Parecía que no podía levantarse. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Seguía gritando y se lanzaba contra mí y se arrastraba por el piso lo más rápido que podía. Me volteaba a ver fijamente y parecía que los ojos se le iban a salir de la cara. Parecía un lagarto que desesperadamente va tras su presa, hasta que finalmente desapareció. Mi hijo seguía llorando, así que me puse de pie y fui con él. Años después, aún recuerdo su expresión de desesperación. Nunca había visto a alguien así, y a veces me preguntaba dónde podía estar y en qué circunstancias. Desearía que nunca regresara, pero en ocasiones, en las noches oscuras, aún puedo sentir que me observa, esperando el momento de regresar de nuevo. Ya no quiero que me visite mi hermano. Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify y también no se olviden de seguirme en Instagram. Búsquenme como Dantempo Plus. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.